Amigas, amigos, saludos cordiales y muy buenas tardes. Desde la sintonía de Antena Huelva Radio habíamos anunciado que íbamos a tener hoy un programa especial y también a través del canal YouTube y a través del Facebook Live de Antena Huelva Radio y del mío particular, aunque están unidos. Entren donde entren, pueden ver esta entrevista, escuchar la entrevista y luego a partir de las 10 aproximadamente ya también estará permanentemente en el canal de YouTube de Antena Huelva para... Bueno, echar una mano. En definitiva, siempre abrimos la emisora para cualquier persona que llama a las puertas y nos pide algo, pues aquí están las puertas abiertas. Estamos con Aníbal y con Juan José. Aníbal, aquí a mi izquierda, muy buenas. Muy buenas. Familiar de la niña y el señor asesinado en Almonte. Y Juan José Nellín, que es un prestigioso perito. Muy buena. Buenas tardes. Así me lo dice, los entendidos. ¿Mande? Que así me dicen los entendidos. Bueno, José, llevo muchos años, ¿no? Entonces, claro, por favor. Me escucha, por cierto, voy a saludar, se me olvidaba, a ver si me acuerdo. Un perito también que está en Madrid que decía, voy a estar muy pendiente de la entrevista. Y también te conoce, no recuerdo el nombre, ahora me va a perdonar, pero también... Y me decía, pues Juan José es un prestigioso perito. Digo, bueno, pues yo... Ya muchos años ya en toda la vida, ¿no? Bueno, yo procedo de la Guardia Civil, estuve en Policía Judicial aquí en Huelva, fui uno de los primeros que se creó Policía Judicial aquí en el año 80, éramos 6, yo era uno de ellos, y a partir de ahí, pues, entre los estudios y las prácticas que hemos tenido, por desgracia, aquí en Huelva, debido a las muertes que hemos tenido, pues entonces eso me ha hecho tener una escuela que he ido aprendiendo poco a poco, iba aprendiendo siempre algo. ¿Tuviste por casualidad también en el asesinato de Ana María Jerez Cano? ¿Tuviste trabajando ahí? No, eso era Policía Nacional, lo que lo llevó. Sí. Yo he llevado bastante, bueno, uno de los sonados fue, por ejemplo, el del crimen de Punta Umbría del Hotel Emilio, hace ya muchos años. Y bueno, crímenes he llevado muchísimos aquí, también ya hemos llevado también los de las champiñas, de la finca de champiñas de ahí de Bonares, en fin, asesinato pues cuando me tocaba. Entonces estábamos 24 por 24 y cuando me tocaba pues teníamos también el robot, los famosos robots de los explosivos que teníamos también, eso también lo llevé yo. Bonito, la verdad que creo que bonita profesión, hombre, desagradable en algunos momentos, desagradable, pero a mí me apasiona, es digna de admirar, a mí me apasiona, porque es tu inteligencia contra la inteligencia del mal. Claro. O sea, ¿dónde él ha fallado para yo decir que no y para decir lo contrario? Claro. Porque estoy viendo... Esto es así, esto es nada más que mucha práctica, y también doy conferencias, dando conferencias en los países hispanos, mucho, tanto a policía como tal. También he dado conferencias también a la Guardia Civil en Badajoz, que me llamaron unos asuntos y dame una semana. En fin, esta es mi vida y esta es mi pasión. Muy bonito, pues yo te doy la enhorabuena porque me hablas muy bien de Juan José Nellín, perito. Bueno, Aníbal, tú eres tío de la niña asesinada. Tío y hermano de Miguel Ángel. ¿Qué me cuesta de hablar de este tema, Dios? Porque es que cuando hablo del número de puñaladas hay que ser mal nacido para actuar de esa manera, ¿no? Contra una niña o contra un ser humano, pero todavía uno pues se le pone la piel de gallina cuando se trata de una niña, ¿no? Y apuñalada ahí sin piedad. ¿Cuántas puñaladas recibió la niña? La verdad es que sí, la verdad es que para nosotros pues un auténtico desastre a nivel emocional, ha causado en la familia unos estragos tremendos. Yo siempre he dicho que la muerte de un menor por circunstancias naturales provoca ya de por sí una familia, una marca, unos estragos de por vida. Pero cuando se trata de un asesinato tan salvaje, tan sangriento, tan terrorífico, pues muchísimo más, ¿no? A María le dieron 40 y tantas puñaladas, con una puñalada mortal en la yugular, ¿no? A veces se ha entendido que hay mayor ensañamiento con la niña, no es así. El ensañamiento más profundo y más fuerte es contra la figura de mi hermano. Los médicos forenses que han llevado a cabo la autopsia de los cadáveres determinan que en función de las puñaladas y de la visceralidad, de la virulencia con la que se cometen los hechos, se trata de un crimen pasional, de un crimen de celo. Ellos no dejan lugar a dudas sobre esa cuestión y como te comento, la mayor virulencia, el mayor ensañamiento se produce contra la figura de mi hermano, pero ello no quita que, como muy bien dice, esa violencia contra una niña de 8 años, un ser indefenso, pues es algo terrorífico, producto de
de un auténtico psicópata. Sí, sin duda. Ahí están llegando muchos mensajes. El WhatsApp de la radio no lo vamos a poder leer porque se van a colapsar, porque están llegando muchos mensajes. Va a ser muy difícil de leer las aportaciones. Voy a leer uno nada más porque ha sido el primero, porque si no es que nos desviamos de la entrevista. José Luis Horta, que dice: estoy convencido de que habrá un giro en esta historia, tiempo al tiempo, dicen por aquí. Bueno, pues eso es lo que tratamos de contar aquí, y sobre todo el apoyo a esa manifestación. Ahora hablaremos también con Aníbal, que hay que apoyar también esa manifestación, de la que vamos a hablar también a lo largo de la entrevista. Por lo tanto, muchas gracias por las personas que están visualizando y que están opinando, pero que comprenderéis que es imposible, ¿no?, de leer los WhatsApp, y de las personas que están a través del Facebook Live de Antena Huelva. Es muy difícil de contestar a todo el mundo. Bueno, si queréis seguir escribiendo, que con sumo gusto, ¿no? Y como esto se va a quedar luego grabado en la red, en la página de Antena Huelva y la mía particular, y si comparte también Aníbal u otras personas, que luego Aníbal, pues igual, si tiene un huequecito, pues contestará algunas de las preguntas que está realizando los oyentes. Bueno, vamos a decir que Francisco Javier Medina era el único acusado por el doble crimen de Almonte, que tuvo lugar en abril de 2013. Ya lo hemos comentado, un padre y su hija de 8 años murieron tras recibir más de 150 puñaladas en su casa. A Medina lo detuvieron algo más de un año después del asesinato, pero un jurado popular lo declara no culpable. Vosotros, evidentemente, no estáis de acuerdo con esa sentencia, ¿no? ¿Por qué? No. ¿Vosotros consideráis que quién fue el asesino de tu hermano y de tu sobrino? Yo siempre digo que yo no soy quien para determinar ni acusar a nadie, ¿no? Para eso existen los profesionales del caso, en este caso, nada más y nada menos que un cuerpo del prestigio de la Unidad Central Operativa perteneciente a la Guardia Civil. O sea, estamos hablando del mismo equipo de investigación que ha dirimido casos tan importantes y recientes como son los de Diana Quer o del pequeño malogrado Gabriel de Almería. Aquí, cuando la UCO lleva a cabo la investigación, a nosotros nos decían que ellos no se iban a precipitar, que ellos trabajan sobre base sólida, consistente y segura siempre, y que ellos, cuando dieran el paso, lo iban a dar al 100% convencido. Es decir, porque evidentemente, más en una localidad pequeña, Almonte tiene 23.000 habitantes, dejan marcado a una persona de por vida. Y ellos, cuando dan el paso, son, como tú muy bien acabas de apuntar, 14 meses después, bajo el pleno convencimiento de quién era el autor para ellos, para la UCO, de los hechos. A mí, cuando me dan la noticia de quién es el autor de los hechos, a mí no me coge por sorpresa. Yo he tratado de formar, como evidentemente parte interesada, pues se trataba de mi único hermano y de mi única sobrina, de aportar toda la información posible a los miembros de la Unidad Central Operativa. Ellos saben que he sido parte activa, proporcionándole el máximo de información para esclarecer los hechos, y yo siempre le apuntaba, para mí, un dato muy curioso y sustancial en los primeros compases de la investigación, y es que el autor de los hechos, como yo he repetido en varias ocasiones, le daba la mano a Marianela. ¿Por qué digo eso? Pues porque, por así decirlo, y lo digo entre comillas, el único lunar que había en la vida de Miguel Ángel era su separación matrimonial. La UCO realizó en Almonte 700 interrogatorios. No hay ninguno en contra de Miguel Ángel. Miguel Ángel era una persona totalmente noble, era una persona con don de gente, siempre se ha dedicado a trabajar de cara al público en establecimientos comerciales, y a la UCO le llama la atención poderosamente un hecho que se convierte en un obstáculo, un hándicap para su investigación, como es que no hay ningún comentario en contra de este hombre. Entonces, ¿qué es lo único? Él tenía una vida muy hogareña, muy parca. Él no tenía ni carnet de conducir. Su único hobby era ver el fútbol, película, le encantaba el cine y lectura. Era un devorador de libros. Y él era una persona muy sencilla. Era una persona que... Entonces, ¿qué es lo único, por así decirlo? Una manera coloquial de hablar que pudiera distorsionar la vida, que una distorsión dentro de la vida de Miguel Ángel. Lo único que había era su separación matrimonial. Marianela, que estaba mi cuñada, estaba en proceso de separación. 3 semanas antes de los sucesos, el 8 de abril concretamente, abandona el lugar, el piso conyugal, y se va a un piso de alquiler. Está en proceso de separación. Y el autor, fuera el que fuere, subió 3 semanas después, un sábado. Es decir, hay que tener en cuenta datos importantes. Es decir, la cerradura no estaba forzada. Y nosotros, a través de la unidad de criminalística de la Guardia Civil, determina que la cerradura no está forzada, y el meritorio peritaje realizado por Juan José Ellín viene a aportar un dato más. No es que estuviera la cerradura no forzada, que no estuviera forzada, sino que esa cerradura se abrió con llave.
La Guardia Civil podía dejar abierta la posibilidad de que se hubiese podido abrir con un objeto plastificante, tipo DNI, radiografía, pero evidentemente Juan José Ellín, dentro de su labor tan meticulosa y laboriosa, viene a determinar que el marco de la cerradura es infranqueable. Por lo tanto, el autor tuvo que subir con llave. Si me permite hacer un momento. Es que esa puerta es de hierro, hecha artesanal. Sí. Entonces tiene unos impedimentos en la construcción que hace que sea imposible, que no es que se haya construido específicamente para que no sea violentada, sino es que está hecha, digamos, mal, y entonces es imposible de introducir radiografía para poder el pestillo vulnerarlo. Yo incluso introduje la radiografía por la parte interior de la vivienda y tampoco pude, no ya por fuera. Sí. Además, hay una cosa curiosa, que lleva una pletina a la puerta de tope, como todas las puertas, lleva una pletina que está soldada, y coincidía un punto de soldadura precisamente en el pestillo, precisamente en el rebalón. Por tanto, era totalmente imposible poder introducir ninguna radiografía. O sea, que fue llave sí o sí. O sea, que el asesino entró con una llave. Efectivamente. Entró con una llave, y después, siguiendo con el relato de los hechos, hay unos testigos auditivos que son vecinos de una vivienda colindante, en la que escuchan expresiones tal cual, literales: ¿qué haces aquí, hijo de puta? Me tienes harto ya, lárgate de aquí. Es decir, eso Miguel Ángel no se lo está diciendo un ciudadano que no conoce, un ciudadano extranjero, es decir, evidente. Conoce al autor de los hechos. Sí. De hecho, ya Juan José podrá detallar algunos pormenores de otras periciales que ha realizado, por los que viene a determinar que el autor conocía la vivienda. Eso lo determina también los médicos forenses. Sí. Es decir, el autor conocía a sus víctimas, y teniendo en cuenta también a dos testigos visuales conocidos durante el proceso judicial como los caballistas, porque iban a caballo ese día. Hay que recordar que ese día también es un día muy importante, es un dato muy importante. Ese día, sábado 27 de abril, era sábado de sabatina en Almonte. El autor sabe que ese día Almonte está concentrado a la mayor parte de la población en la plaza, porque es una jornada de puertas abiertas para ver a la Virgen del Rocío, que en esos momentos permanecía en la localidad. Y estos dos testigos caballistas visuales ven a este individuo fuera del establecimiento comercial, porque él trabajaba de tarde en Mercadona ese día, y él siempre se ha aferrado en sus declaraciones ante la UCO que él no salió de la tienda hasta las 10 de la noche. Y estos testigos visuales siempre han manifestado ante sede UCO, ante sede de instrucción, es decir, en la fase de instrucción, en el juzgado de La Palma y en el juicio, que lo ven de día. Siempre han sido unánimes en su comentario. Sí es cierto que ellos no encajan bien la hora, porque no llevaban ni reloj, y hay que tener en cuenta que también el factor tiempo es relativo dentro de un proceso judicial, claro, pasado un tiempo, ¿no? Valga la redundancia. Pero ellos siempre se han mantenido en que lo ve de día. No encajan bien la hora, pero existen unos registros telefónicos por parte de la Unidad Central Operativa, que desde el lugar en el que estos testigos ven a este individuo, desde ahí, que es conocido en Almonte como el Monumento de la Yegua, hasta un solar que uno de los testigos visuales tenía, donde hace una compra-venta de caballos, se tarda unos 25 minutos aproximadamente a caballo. Esta persona, cuando llega a su solar, realiza una llamada telefónica a uno de los corredores de la compraventa de caballos sobre las 21:36. Si damos marcha atrás desde que realiza la llamada hasta cuando ve a este individuo, tuvo que verlo a partir de las 9 de la noche. A él no se le ve más dentro del establecimiento comercial, me refiero al que era imputado, a partir de las 21:01. Ya no se le ve más. Y estos testigos siempre han mantenido y siguen manteniendo que lo ven de día. Sea a las 8:30, sea a las 9, lo cierto es que se le rompe la coartada en la que él siempre se ha aferrado de que no salió de la tienda hasta las 10 de la noche. Estos testigos mantienen, repito una vez más, que ven ¿cuántos testigos son los que verifican? Dos. Iban dos caballistas en una calle, concretamente por la calle Feria, una calle aledaña al establecimiento comercial donde trabajaba. Que... Bueno, se detiene a Francisco Javier Medina, está en prisión. ¿Vosotros considerabais que ya el caso iba a estar cerrado, que no había problema? ¿La sorpresa llega cuando queda absuelto? ¿Eso fue una sorpresa para vosotros, aparte de un mazazo? Sí, fue sorpresa y mazazo, pero no solo para nosotros, Para el propio Ministerio Fiscal, me atrevería a decir que hasta para la propia presidenta magistrada del juicio, y sobre todo, nada más y nada menos, vuelvo a repetir, es ensalzado siempre, y lo voy a seguir haciendo porque me lo han demostrado, la labor tan meritoria
meritoria y meticulosa de la Unidad Central Operativa. Ellos están indignados. Ellos se han pegado 14 meses de auténtico trabajo a destajo, es decir, han estado en Almonte 14 meses dejándose la piel, y aquí hay un dato muy importante y que a la familia le crea una gran impotencia e indignación, pero también al estamento judicial. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado que un jurado popular, auténticamente lego, y para aquellos que no entiendan la palabra lego, carente de formación jurídica de lo más absoluto. Yo es que esto de los jurados populares no acabo de encajarlo. Nosotros tampoco. No acabo de encajarlo. La misma UCO... Yo dejo la justicia a manos de profesionales. Claro. Sí, pero a mí, ¿cómo me van a llamar por jurado popular? Ha sido un juicio muy técnico Claro, para gente lega. Claro. Yo tenía que hacer, incluso, me perdón un momento, sí. Aníbal, cuando yo estaba, que el interrogatorio mío duró 4 horas, yo tenía que alzar la voz para que me miraran, estaba cada uno mirando lo que dure, y cuando yo estaba hablando de la referente a la cama, yo ponía el ejemplo de donde yo estaba, yo decía, bueno, esto sí, ponemos aquí la cama y tal, de esta forma, o sea, todo para que me mirara y para que estuvieran prestando atención de lo que yo decía. Ellos estaban en otro mundo. En uno estaría pensando lo que sé, el otro estaría pensando lo que fuera, pero no me miraba ninguno. O sea, es decir, no estaban pendientes de mí ninguno. En los vídeos se está viendo perfectamente cómo cada uno miran por otro lado. O sea, que no están pendientes de lo que estamos hablando. Es decir, yo estaba presentando una serie de pruebas que eran eminentes, que están ahí, y bueno, pues como si escuchara. Visto está lo del ADN, que no le presta atención ninguna. Pero la mayor impotencia que crea, ¿cuál es? Pues porque cuando la UCO presenta su atestado de acusación, evidentemente la jueza instructora, que ha llevado muy meritoriamente también el caso, Virginia Sesma Mauleón, del Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, ella procede al encarcelamiento de este individuo. La defensa ha estado preso 3 años. Ojo, la prisión preventiva es una medida extraordinaria y excepcional dentro de nuestro sistema penal. No se meta a nadie 3 años en prisión preventiva así por así. No, y eso ha sido corroborado por la Audiencia Provincial y por el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que durante el transcurso del juicio, el 12 de septiembre, le deniega por 5ª vez la puesta en libertad. Es decir, la defensa ha ejercido 5 peticiones de puesta en libertad y las 5 han sido automáticamente rechazadas por la justicia profesional. ¿Por qué? Pues porque consideraban, como el mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha determinado, que existen bases razonables, pruebas, indicios bastante sólidos y numerosos como para determinar el encarcelamiento y mantenimiento en prisión de este individuo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que dejamos el caso en manos de 8 personas que, si miráramos sus perfiles de Facebook, pudiéramos comprobar que no es que tengan falta de formación jurídica, sino falta de formación alfabética. Claro. Porque con unas faltas de ortografía tremendas, que vienen a demostrar que no se han enterado ni de la P a la PA sobre una cuestión tan técnica para dirimirse científicamente como es la cuestión genética del ADN. Pero se preguntará alguien de las personas que nos están escuchando en Huelva y provincia, en cualquier parte del mundo a través de nuestra aplicación, dice, bueno, igual ha sido absuelto porque no había pruebas. Pregunto. No. Si le respondemos a las personas que pudieran pensar esto. Vamos a hablar del ADN, que es la prueba rey de toda esta cuestión. De otras muchas, pero en fin, en esta área. Hemos estado hablando, o se ha estado hablando siempre de 3 toallas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Allí había 4 toallas. Empezamos por la base. Primeramente, había 2 cuartos de baño, uno en el pasillo y otro dentro del dormitorio principal. Empecemos por el del pasillo, cuarto de baño del pasillo, por donde yo creo que empezaron todas las circunstancias de lavado, que a lo que se refiere. Había una toalla que previamente él había recogido del cuarto de baño del dormitorio, y ese estaba encima del lavabo del cuarto de baño del pasillo, con una mancha característica que yo, a través de la fotografía que yo tengo de la Guardia Civil, o sea, la que había sacado la Guardia Civil, que allí ninguna fotografía era mía, eran todo de la Guardia Civil, hago un estudio y saco que habían limpiado un cuchillo. Unas características, la punta y demás, tenía doble cara, todas estas circunstancias. A continuación, él limpia los guantes. Ella ha puesto unos guantes, que de más tarde saldrá, en ese lavabo. ¿Por qué digo que limpia los guantes? Hay una altura, hay un goteo dentro del lavabo, en vertical totalmente al plano del lavabo, y el guante también se llena de agua
como es natural, se llena y se ensucia, se pone en buen de un lado y ahora a continuación se seca en la toalla que está en el lavabo puesto en el esto, ¿no? En el porta toalla. Ya tenemos ahí ADN. Ahora a continuación ahí él se está lavando en la ducha, en esa ducha se está lavando, que para mí no me miente, en el sentido de que él se lava nada más que las partes de abajo de las piernas. Es decir, parte baja de los pantalones y zapatos. Sobre el váter me deja una buena mancha de sangre que me evidencia que el pantalón estaba bastante lleno, porque el pantalón estaba muy lleno porque me deja un buen restregón. Después una cosa curiosa, que el felpudo de la ducha tiene el pie derecho lo tiene muy bien puesto, pero el pie izquierdo lo tiene muy arrugado. Es decir, pierde el equilibrio con el pie derecho. Me está diciendo que no es zurdo, que es diestro. Y por eso se está lavando, porque al entrar en una ducha no perdemos el equilibrio. Es solamente pisa nada más. Por lo tanto, eso. Él sale, se seca con esa toalla y se va al otro cuarto de baño. El otro cuarto de baño se va a lavarse parte superior de su cara, la cabeza o algo de eso sea. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos a lavarnos y nos agachamos en el lavabo, lo que hacemos es que levantamos los tacones y frenamos con las punteras. Cuando regresemos para hacia atrás, lo hacemos lo contrario, frenamos con el tacón y tenemos eso. Bien, ahí en resumidas cuentas, un pie izquierdo manchado de sangre en ese lavabo me deja varias veces puesto el pie con dirección diferente de las punteras. Por lo tanto, estaba quieto y en varias ocasiones había doblado o cambiarse para lavarse. Ahí teníamos dos toallas, la del lavabo y una por detrás de la puerta, que era de baño, que estaba enganchado en eso, y esa toalla nada más que era de la niña. O sea, los padres, tanto Marianela como Miguel Ángel, esa toalla era sagrada para ellos. Y aparece también ADN de esta otra persona. Por lo tanto, tenemos 3 toallas, las 3 con las que se seca, tiene ADN. Curiosamente, donde limpia el cuchillo, no aparece ADN de él, aparece ADN de Marianela, que era la que había lavado las toallas, de Miguel Ángel, que probablemente la pusiera, y de la niña, pero por la niña sería por el gasto de la sangre, porque el cuchillo que limpió traía sangre del padre y de la hija, por tanto había ADN de los dos. Bien. En esa toalla no queda ADN, por tanto esa es mi pregunta. ¿Cómo es posible que no, si la ha tocado él, por qué no quedó ADN? Cuando viene de Instituto Nacional de Toxicología todo este material que se había llevado, yo tenía un gran interés en analizarla. Por lo tanto, solicité a su señoría que me permitiera examinarla. La Concha, que también me habló, y esa toalla. ¿Qué es lo que me dice la toalla? Yo estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, que yo estaba allí, la secretaria, todos los abogados de las partes, estaban allí en mi presencia, yo haciendo todo aquello. La toalla, por una parte, por una de las caras de la toalla, tiene como 5 pétalos. 5 pétalos muy gordos, muy gruesos. Que yo pongo mi mano y arrugo así la toalla y son 5 dedos muy gordos que era con guante. Y ahora le da la vuelta a la toalla y ahí limpia el cuchillo. Luego, entonces, ¿por qué en esa toalla no quedó ADN? Porque te iba con guante. Vamos a terminar ahora ya para que nos quede más claro la situación, que fue la defensa, el perito que nos trajo con relación a las toallas. El ADN que quedó de esta persona, que Aníbal estaba hablando del único sospechoso que se tenía, el único imputado que se tenía, son epiteliales. Los epitelios son las escamas que tenemos en el cuerpo. Hay un científico, en uno de los cursos que yo estuve haciendo de ADN, decía que nosotros, el humano, descamamos a través de 10.000, alrededor de 10.000 escamas, epitelio, al minuto. Por lo tanto, depositamos bastante, ¿no? Este perito decía que, lógicamente, que se había contaminado las toallas cuando Marianela puso las toallas en la lavadora. Por lo tanto, repartió los epitelios entre todas las lavadoras.
Marianela me lo dijo muchas veces, incluso ella lo refirió también en el juicio, que ella cuando se iba a duchar siempre se iba con el albornoz. Y se secaba con el albornoz. Cuanto más epitelio soltamos nosotros, el humano, Sí. es cuando hay restregones. Es decir, cuando te vas a secar te estás refregando y el cuerpo y ella se está refregando todo su cuerpo. Por lo tanto, estaba dejando una cantidad de epitelio horroroso. Si nosotros metemos en la lavadora el albornoz de Marianela y las 4 toallas, lógicamente la mayor cantidad de epitelio que está favoreciendo sería a Marianela, que está secándose totalmente su cuerpo. Sí. ¿Cómo es posible que este hombre, el que teníamos por imputado de aquella ocasión, en algunas partes de la toalla aparece su mayoría de ADN? Es decir, no es concebido. Claro. O sea que el ADN de Marianela tenía que haber salido mogollón en este sentido, porque ella... Eso sí, perdona que te interrumpa, Juan José. Eso viene a colación de la tesis promovida por el perito de la defensa, en este caso el catedrático de la Universidad de Granada, Lorente, que su teoría tan solamente se la ha comprado el jurado lego, porque la justicia profesional no le daba credibilidad. Este hombre viene a decir que se trata de una contaminación producto de otros contactos que previamente había podido tener Marianela con este individuo a través del lavado de la lavadora. Como muy bien dice Juan José, si hubiese existido esa posible contaminación de la que habla el señor Lorente, las 4 toallas tendrían que haber sido impregnadas de ADN y solo están impregnadas 3, donde limpia el cuchillo no. Pero parece ser que el señor Lorente se llevó una lavadora debajo del brazo al Palacio de Justicia de Huelva. Y se la compró el jurado popular, la lavadora, que no sé si es de primera o de segunda mano, pero se la compró el jurado popular. La justicia profesional nunca se ha hecho acopio, ni se ha hecho acopio. Es decir, ¿cómo puede ser que un jurado popular ponga en el mismo punto de equiparación la tesis de nada más y nada menos que una institución estatal imparcial como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense con la de un peritaje pagado por la defensa? Repito, esta teoría solo se la ha comprado, la lavadora que se llevó el señor Lorente debajo del brazo al Palacio de Justicia de Huelva, se la ha comprado solo el jurado popular. Nos quedan 2 puntos más por aclarar en este sentido. Primero, que ella utilizaba lejía y detergente y a una temperatura entre 40 y 60 grados, que eso es lo suficiente para degradar lo que es el ADN. Primer detalle. Segundo detalle y más importante, él hacía más de 3 años y pico que no entraba en esa vivienda. Luego, entonces, ¿cómo llegó a su ADN allí y a las 3 toallas? Bueno, y evidentemente tampoco lavaba las toallas. Claro, la pregunta, sobra luego de la explicación esta que habéis dado, pero yo hago la pregunta. Sí. ¿Hay pruebas concluyentes de que Francisco Javier Medina estuvo en la noche del crimen allí en la casa? ¿Hay pruebas o no hay pruebas concluyentes? Que allí se encuentre el ADN, pues tanto a la Unidad Central Operativa como al Instituto Nacional de Toxicología, que apunta que es un ADN directo, de calidad, no deteriorado, y ojo, un dato muy importante, en mayor proporción que la de los propios moradores de la vivienda y en tiempo a los sucesos. Sí. Es como si tú vas allí a robar si te cae el DNI. Y aislado. O sea, que y aislado. Porque en un principio siempre daba casualidad que salía con ella. Es decir, si tú coges la toalla, te secas las manos y yo voy posterior y me seco en el mismo sitio que tú has tenido, va a aparecer epitelio de los dos. ¿Qué tiempo hacía que Francisco Javier Medina no estaba en esa vivienda? 3 años y... 3 años. Él declara siempre que hacía 3 años que no subía, que subía allí con Marianela cuando mi hermano no estaba. Para ir atando cabo. Vale, sí. Perfecto. 3 años, vale. ¿En 3 años desaparecen los ADN? Hombre, no llega, años, ¿no? Pero si los lavados. Ya. Deteriorados. Sí. Claro. Tendría que haber estado deteriorado según el Instituto Nacional de Toxicología, porque eso siempre lo ha mantenido Marianela de forma firme. Siempre sometía las toallas a lavados de 40 grados con lejía, detergente y ajerul. Es decir, eso hubiese llevado un deterioro del ADN y no permanecer en la cantidad y calidad de epitelio que se encuentra en los restos biológicos de las toallas. Entendible, sí. Yo creo que queda suficientemente claro. Nos están viendo muchos abogados, Juan José. También tenemos claro lo de la cerradura. Yo me acuerdo una de las preguntas que me hizo la defensa en el interrogatorio en el juicio.
que yo creo que o no lo entendió o me quiso a ver si yo caía en la cuestión. Me dice, bueno, vamos a suponer de que ahí entró una persona, de que él llamó por el portero y la niña le abrió la puerta y sube. Digo, sí, es posible. Y entonces no hace falta llave para entrar. Digo, sí. Y la segunda vez que entró, que ya lo que teníamos eran 2 cadáveres, ¿quién le abrió? Sí, se desmonta. Claro, rápidamente con ese argumento. Bueno, pues vamos a ver en qué punto estamos. Ha habido recursos, ¿no? Habéis recurrido. Sí. Bueno, el TSJ da la razón. Nosotros Da la razón. Sigue absuelto Francisco Javier Medina, pero vais a seguir recorriendo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a agotar todas las vías judiciales. La que nos queda por el momento es la del recurso de casación, que ya ha sido presentado ante el Tribunal Supremo. Recientemente el órgano encargado de ello, que es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dado conocimiento de nuestro recurso de casación al Ministerio Fiscal y a la Defensa, y a partir de ahí lo elevará al Alto Tribunal Español, que es el Tribunal Supremo, el encargado de dirimir definitivamente qué es lo que va a pasar con esta cuestión. En manos del Tribunal Supremo estamos. ¿Cabe la posibilidad de repetir el juicio? Sí, ¿Cabe esa posibilidad? ¿Hay precedentes parecidos? En algunos sitios sí se ha... repetición del juicio. Sí. Ocasiones creo que sí la... Recientemente, bueno, yo por comentarte un caso, aunque no tenga nada que ver, no es un caso parecido de esta índole, pero bueno, tenemos el caso de Aljaraque, ¿no? El exalcalde Horta, que fue absuelto por el Palacio de Justicia de Huelva, por la Audiencia Provincial, y el Tribunal Supremo tumbó esa sentencia y se volvió a repetir el juicio. En caso de repetición, ¿con jurado popular sería también? Sí, claro. Dadas las circunstancias de los sucesos, es decir, de un doble asesinato y en el que no influye ningún otro tipo de aspectos relacionados con los crímenes, pues tendría que ser dirimido a través de la ley del jurado. En el pueblo la gente, ¿qué es lo que dice? Tú sabes que en los bares se comenta estas cosas. El pueblo... Lo clásico, oye, pues yo creo que sí, ha sido, que ha sido fulano, que ha sido mengano, pues yo creo. La gente allí que normalmente... El pueblo, hombre, la gente muestra prudencia. Lo que sí es verdad que evidentemente se trata de dos familias, ¿no? Claro. Y en las prolongaciones familiares, pues el entorno familiar de este hombre, pues cree en su inocencia. Nosotros no apuntamos a nadie, nosotros no acusamos a nadie. Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy investigador, ni soy abogado, ni soy fiscal, ni soy juez. Yo me remito a lo que dice una institución del prestigio. Para mí, siempre la voy a alabar porque me lo ha demostrado, que es la Unidad Central Operativa. Y apunta donde apunta. Luego, en el pueblo, evidentemente, hay gente que pueda creer en la inocencia, pero, ojo, yo digo una cosa sobre esta cuestión. Vamos a ver. El asesinato, un doble asesinato de esta salvajada, de estas características tan graves, esto no lo podemos someter a un juicio de yo creo, yo pienso. No, hombre, esto tiene que ser dirimido sobre una base probatoria, sobre, evidentemente, con un carácter científico. Y ese carácter científico es el que aporta el Instituto Nacional de Toxicología y es el que aporta la Unidad Central Operativa y los médicos forenses. Entonces, yo me atengo a eso. Yo lo que opine mi vecina, si yo mañana cometiera un delito de este tipo, seguramente mi vecino, que desde toda la vida me conoce desde pequeño, diría, eso es imposible. Eso es imposible. Que Aníbal puede hacer eso, no podemos someter esto a las creencias, por poner un ejemplo, ¿no? Un caso en el que nos sentimos también identificados, porque esto va cogiendo una deriva para mí de auténtico cachondeo e incongruencia del sistema judicial. Si nos atenemos al caso, por ejemplo, de Marta del Castillo, Miguel Carcaño antes, estamos hablando de un asesino condenado y confeso, antes de matar a Marta del Castillo, ¿a quién había matado? Es decir, ¿alguien creería que pudiera haber matado a su novia? Pues a lo mejor el entorno de Miguel Carcaño creería que no, pero oiga, vuelvo a repetir, no somos quienes nosotros para enjuiciarse, para eso están los profesionales. Lo cierto es que el asesino sigue suelto, ahí que no hay debate. Eso está claro. Es una evidencia palpable. Que el asesino que se ensañó con este hombre y con la niña, 150 puñaladas, la verdad que esa cabeza no debe estar funcionando muy bien, porque en un momento de arrebato uno puede darle un golpe a alguien en una pelea. En cuanto a las puñaladas, bueno, no tengo problema de decirlo, puesto que ya ni iba a ser, el pobre hombre me ha tenido que aguantar todo lo que yo iba descubriendo, se lo iba contando con mucha suavidad, porque claro, era su hermano y a su sobrina, ¿no? Hay una cosa importante, que las primeras puñaladas que este hombre recibe son las manos. Porque intentaría defenderse, supongo, claro. Evidentemente. Es decir, una vez que ya tenía todas las manos destrozadas, lo tuvo a su merced. Claro. Lo tuvo a su merced. Visto está que él cierra la puerta, donde ya estaba la niña adentro y eso, y de un empellón fuerte, yo pienso que era
una patada que le dio con la planta del pie, puesto que al lado en el marco de la puerta aparece, en la pintura aparece un manchado de sangre, parece la suela del zapato. Tan fuerte fue, esto me indica que tiene que ser una persona fuerte, que tiró a Miguel Ángel, lo tiró de espalda estando de pie, porque me deja unas marcas, unos rastros, unos patrones de mancha de sangre sobre la pared enorme, y entonces me quedó perfectamente todo tanto, y ahí cae en el suelo. O sea, fue tanto el empellón que le dio, el empujón que le dio, que yo pienso el pestillo no lo echó, no tenía pestillo, sino el pomo, no lo pudo echar, porque no queda marca suficiente para eso, ni estaba echado cuando le dio. Mi opinión es que fue que introdujo alguna cosa pequeña, de poco grueso, que a mí se me antoja que sería la hoja del cuchillo, para que no pudiera cerrar la puerta completamente. Entonces, una vez que estaba así, el pestillo no estaba echado, que esa hubiera sido su salvación, el otro empujó fuertemente y tumbó, pudo tirar, y Miguel Ángel estaba fuerte, ¿eh? Miguel Ángel era una persona fuerte, más fuerte que yo, el cadáver lo vi allí, estaba bien. Podía ver y lo tumbó de espalda. Por la medición imagino que lo habrás hecho, ¿no? No sé, ¿qué altura podría tener el asesino? ¿Altura y peso? ¿Se puede? La altura no se pudo sacar, porque yo estuve estudiando las proyecciones, las manchas de sangre, las proyecciones que había, y eso no nos dice nada. Además, la Guardia Civil trajo un aparato que tiene muy bueno, que es un escáner tridimensional, que lo pone y nos saca en profundidad, nos sacan toda la habitación que estaba allí, y saca también las proyecciones de sangre. Es que depende de cómo, si era una arteria principal o una vena, y tal, entonces las proyecciones varían. Entonces nosotros lo que tenemos es una parabólica, y en esa parabólica llega a la pared. Lo que sí es eso que yo digo, porque me deja un rastro en los patrones de mancha de sangre suficiente en la entrada del pasillo donde se comienza todo. Ahí las manos eran al principio, después ya la fotografía que se ve de todos los cortes que tenía las manos, había traspasado la palma de la mano y tal, era importante, y este hombre no se pudo defender debido a esa cuestión. O sea, que no pudo dar ningún puñetazo ni nada de eso. Aparece también un cuchillo de cocina pequeño. Entonces, eso en un principio, porque me parece ser que se decía que era el hermano, que le había, que el autor debía de llevar algún corte o alguna cosa, que cuando Miguel Ángel se defendió y demás, no, queda evidencia, las pruebas son irrefutables, de que fue la niña la que, cuando sale de la habitación que estaba con el padre, va directamente al cajón de los cubiertos. Ella estaba manando sangre por la yugular, por lo tanto, la yugular de la parte izquierda iba emanando sangre a través de la pierna al zapato, y el pie izquierdo aparece en la cocina, y al cajón de los cubiertos, coger el cuchillo y después irse a su habitación, donde allí finaliza ya su vida, porque lo mata allí. Bueno, a ver si sigue, se reabre el juicio, a ver si siguen las investigaciones, y bueno, porque sabemos que el asesino de este doble crimen es terrible, ¿no? Lo que nos está contando Juan José, pues que acabe en prisión, sea quien sea, pero tiene que acabar en prisión, y vais a pelear hasta el final. Sí, nuestro objetivo está claro, de que no vamos a dejar pasar que un suceso tan macabro, tan dantesco, tan sanguinario y tan salvaje vaya a quedar impune. Es decir, nosotros no vamos a dejar la piel en el camino. Yo estoy diciendo últimamente lo que estoy diciendo. El Tribunal Supremo esto lo tiene que revisar con lupa, con mucha lupa, porque si el Tribunal Supremo no pone cordura a lo que consideramos un auténtico despropósito, que, repito, la justicia profesional ha hablado durante 3 años mediante la prisión preventiva. Esto ha acabado en manos de un jurado popular, que es el que ha tirado por tierra la labor tan meticulosa de la Unidad Central Operativa. Como el Tribunal Supremo no ponga cordura a este despropósito, nosotros volveremos a ir a las puertas de la Unidad Central Operativa y le volveremos a preguntar si están convencidos al 100% de lo que a día de hoy nos sigue diciendo, de que el resultado de su investigación no están convencidos al 99%, están convencidos al 100%. Si nos vuelve a decir eso la UCO, veremos a ver qué va a pasar. Claro. Porque nosotros esto no lo podemos dejar pasar. El asesinato de una niña de 8 años no puede quedar impune. No, para nada, pero es que hay un asesino suelto que puede volver a hacerlo mañana. Por la propia seguridad ciudadana. Claro, evidentemente, eso se lo tienen que tomar muy en serio. Y hasta que el asesino no acabe en la cárcel, efectivamente, esto se tiene que seguir investigando y moviendo. Y
¿Qué podemos hacer en los ciudadanos para echar una manita dentro de las posibilidades que podemos tener en los ciudadanos? Pues nosotros, es decir, la familia de Miguel Ángel y María hemos convocado una concentración el próximo sábado 7 de abril a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza de las Monjas para pedir justicia. El lema de la concentración es justicia por Miguel Ángel y por María y que el asesinato no quede impune. Se trata de una concentración pacífica en la que vamos a estar respaldados por familiares de otros casos que han tenido la desgracia de pasar por estas circunstancias adversas y terroríficas, como son los casos de Ruth Ortiz, de Adoración Cano, de Juan José Cortés, de la pequeña Miriam de La Palma del Condado, todos casos de aquí de Huelva y de provincia, así como vamos a ser acompañados también por la familia de Marta del Castillo, por María Chamón de Cuenca, de Llurena, de Tenerife. Es decir, vamos a tener una nutrida representación familiar que se van a desplazar desde Huelva y desde otros puntos de la geografía nacional, incluso insular de Canarias, por lo que hacemos un llamamiento para que la ciudadanía de Huelva, ante lo que es un caso de Huelva, últimamente se había mostrado muchas condolencias, ¿no? Y nosotros hemos sido los primeros que hemos transmitido la muerte tan execrable del pequeño Gabriel, pero aquí hemos tenido también un caso en Huelva hace 5 años, en abril de 2013, con un carácter mucho más terrorífico. 150 puñaladas, 40 y tantas puñaladas sobre una niña de 8 años. Le pedimos a Huelva que nos apoye. Le pedimos a Huelva que nos apoye porque, como tú muy bien decías, ya no es solamente, evidentemente, es esclarecer el caso, que por supuesto es lo primero, sino por la propia seguridad ciudadana. Claro. Por la propia seguridad ciudadana. Entonces hacemos un llamamiento para que podamos tener un respaldo masivo de la gente de Huelva capital y de la misma provincia y de otros pueblos cercanos de Sevilla que puedan tener la complacencia ese día de robar un poco de tiempo de su propia vida para manifestarnos el apoyo que necesitamos para reivindicar esa tan necesaria justicia por Miguel Ángel y por María. Se comentó, te voy a preguntar por la clase política porque se comentó mucho la anterior manifestación que hubo, la reclamación, la petición de mantener la cadena perpetua revisable. Se criticó mucho, y yo el primero que lo critiqué y sigo criticándolo, la ausencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por orden del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, orden de Madrid, que nadie del Partido Socialista podía estar en esa manifestación en la que se reclamaba permanencia de la cadena perpetua revisable, que no se derogue la ley. Sobre la clase política, te pregunto, ¿qué papel estás jugando? ¿Te están echando una manita? ¿Te ayudan? ¿Puede colaborar? ¿Pueden ayudarte? Nosotros, en el ámbito local, ninguna. En el ámbito local, ninguna, porque precisamente en el Ayuntamiento de Almonte pues nos hemos topado con una circunstancia que ya lo veníamos advirtiendo desde hace 3 años. Se lo hicimos saber a la alcaldesa de Almonte, a Rocío Espinosa, que iba a llevar en las filas de su partido, en las elecciones municipales de 2015, al que era portavoz de la familia del entonces acusado, hoy día concejal del equipo de gobierno, teniente de alcalde. Entonces, una persona que había ejercido la portavocía, meterse en unas listas políticas, bien, pero cuidado con las posibles futuras injerencias. No nos equivocamos cuando le advertimos eso a la alcaldesa. ¿Por qué? Pues porque pasado el tiempo, en agosto, el juicio comenzó el 6 de septiembre, en agosto nos vimos a este concejal en un céntrico restaurante de Almonte, reunido con un periodista de ámbito nacional que ha estado defendiendo las tesis de la defensa y con uno de los abogados de la defensa. Es decir, cuanto menos nos parecía muy poco ético, muy poco moral, porque si tú aceptas el cargo público de ser concejal, tú no eres concejal de lunes a viernes y los fines de semana no, o eres concejal de 8 a 3, tú eres concejal a 24 horas del día, los 365 días del año, y no eres concejal de tu primo hermano, eres concejal de todos los ciudadanos de Almonte que pagamos impuestos. Es decir, nos tienes que representar a todos. Es más, durante el juicio, que duró un mes, concretamente del 6 de septiembre al 6 de octubre, vimos a este hombre, siendo concejal del equipo de gobierno, todos los días en la sesión del juicio. Le preguntamos a la alcaldesa de Almonte que qué hacía un concejal del equipo de gobierno sentado en la bancada de la familia del entonces acusado,
que es concejal de todos los ciudadanos, no solo de una parte, aunque sea su primo hermano, por mucho que le duela, no haberte metido en unas listas políticas, ya te lo advertimos 3 años antes. Nos contesta la alcaldesa de Almonte la respuesta más peregrina, absurda e insultante que pudiéramos recibir, que es que se encontraba de vacaciones. Es decir, tremendo, tremendo. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido hace escasos días, con motivo de la celebración de la flamante Semana Santa, el Consejo de Hermandades de Cofradías de Almonte pues determinó que los diferentes pasos, las hermandades de penitencia en Almonte, lucieron un lazo en honor del pequeño Gabriel y de nuestra querida María. Este concejal, en un medio televisivo condal, ante la pregunta de la periodista de por qué se portaba por parte de las hermandades de cofradías el lazo, respondió que por el pequeño Gabriel, omitiendo el nombre de nuestra sobrina. Me parece indignante. Si es un desliz o un olvido, todos podemos tener un desliz o un olvido, hubiese tardado 5 segundos en rectificar, pero no lo ha hecho, porque bien sabía él por qué estaba omitiendo el nombre de María. Le pedimos a la alcaldesa de Almonte, le hemos pedido públicamente a través de una nota de prensa, que no pase ni un segundo más en corregir y en poner en su sitio, sino pedir la dimisión de este concejal. Pero es más, nosotros las próximas semanas vamos a presentar un escrito de queja ante la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de Huelva pidiendo cordura. Yo conozco personalmente a Ignacio Caraballo y yo espero que Ignacio Caraballo, como secretario general del Partido Socialista de Huelva, llame al orden a la alcaldesa de Almonte. Llame al orden a la alcaldesa de Almonte para que este caso, que es un caso tan triste, tan lamentable, no haya ni una mínima injerencia más de este concejal. No puede haberla. Si tuviera suficiente catadura moral y ética, ya hubiese abandonado ese sillón. No es mi empeño en que lo abandone, para nada. Tan solamente le pedíamos que no hubiera interferencias políticas. Y no puede ser que un concejal, que es un concejal de todos los almonteños y almonteñas, al que pagamos con nuestros impuestos su sueldo, pueda estar de parte en un juicio que ha durado un mes. Y ni siquiera nombrar a una paisana suya que vivía a 500 metros de su casa y acordarse de un niño al que todos respetamos evidentemente y damos nuestra condolencia, pero vivía a 500 kilómetros. Pues desliz poquito, me parece que no. A mí también. Una intencionalidad total absoluta, no sé el porqué, no sé el motivo. Él sabrá. Bueno, pues entonces vas a hablar con Ignacio Caraballo, ya le has hecho el escrito. No, lo presentaremos próximamente. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si el sábado, día 7 de abril, a las 7 de la tarde en la Plaza de las Monjas, que yo sepa no hay ningún acontecimiento en Huelva que pudiera minimizar el hecho de que la gente pudiese acudir ahí. Nosotros iremos también para hacer nuestro reportaje. Sábado 7 de abril, el Recreativo juega el domingo, por lo tanto, no va a decir, es que el Recre juega. No, el Recre no juega, que juega el domingo a las 12. Sábado 7 de abril no hay ningún acontecimiento importante, hay que estar ahí para apoyar a esta familia. Y espero que se llene la Plaza de las Monjas, al igual que ocurría hace 20 días, Plaza de las Monjas completamente llena, apoyando que se mantenga la cadena perpetua revisable, de la que supongo que eres partidario, ¿no? Sí, yo sí soy partidario de la prisión permanente revisable, porque creo que hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tanto garantismo, a mí lo de tanto garantismo me asusta. La verdad es que vivimos una sociedad ya demasiado garantista, y yo creo que hay que preservar la seguridad ciudadana, sobre todo la seguridad de niños, de niñas, de menores, que son seres indefensos, y hoy día estamos viendo un día sí y otro no, y otro también, perdón, casos de forma repetida, y por lo menos hay que garantizar la seguridad de los menores para evitar que depredadores de esta calaña, de esta ralea humana, campen a sus anchas. Yo sí soy partidario de la prisión permanente revisable para tratar de minimizar, si no eliminar, ojalá, que depredadores de menores campen a sus anchas. Si el caso del Boca lo contábamos hace nada, salía de la cárcel y otra vez está dentro, es que no aguantó ni medio minuto, o sea, violó otra vez, intento de asesinato con violación y otra vez para adentro. No se reinserta, hombre, si lo dicen los especialistas, no cabe reinserción. Yo creo que el que mata a una niña y viola a una niña no tiene perdón, tiene que acabar su vida en la cárcel y punto. Aquí poco hay que revisar. Yo soy partidario de la cadena perpetua, pero sin revisión, cuando hay unos casos flagrantes, ¿no? Como el caso del Boca o el caso de Mariluz Cortés, o en el caso de tu hermano o de tu sobrina, que cuando
pillen al asesino y lo metan en la cárcel, bueno, que no vuelva a salir más. Y espero que pronto veamos a ese señor, sea quien sea. Señor o señora. Señor, por las pruebas que podemos decir, ¿es un hombre o una mujer? Señor, ¿no? Sí. Ha sido un hombre, seguro. Sí, conocía la vivienda, conocía la forma de actuar en la vivienda con el hermano y la niña. Llevaba llave. La llave Marianela la tenía debajo del televisor del piso donde ella estaba conviviendo con esta persona. Que estaba allí bien cerquita, suponiendo que fuera esta persona, lo tenía allí bien cerquita a la llave, ¿no? La llave se utilizó sí o sí, vamos, que no hay explicación ninguna, porque además el estudio de lo que es la cerradura, de lo que llaman los pitones, lo hizo la Guardia Civil, vamos, que yo ahí no intervino, ¿no? Pero dejaba, como decía antes Aníbal, dejaba la puerta abierta a posibilidad de que se pudiera introducir pues mica o radiografía y tal, ¿no? Entonces esa prueba la hice yo y no dio resultado. A continuación de eso hice otra porque me acordé, y entonces las llaves, por ejemplo, hacemos una copia. Esto lo vi porque un día, acordándome, pues digo, bueno, es posible que Marianela, que cuando iba a trabajar, dejara su juego de llave en la taquilla que tienen los empleados, y alguien que no fuera él, otro cualquiera, podía abrirle la puerta, coger la llave y hacerse un juego de llave de la vivienda, ¿no? Entonces esa posibilidad me cabía, me rondaba la memoria, la cabeza, ¿no? Entonces lo que hice fue otro segundo estudio con relación a las cerraduras, por si acaso alguna cerradura, alguna llave recién hecha, con los dientes los tienen muy afilados, por decirlo de alguna manera expresiva, pudiera entrar, y no ha sido así. Si entró una llave copia, era muy usada, por tanto que no dejó ninguna raspadura de más. ¿Cómo se estudia esto? Esto es muy fácil estudiar, es un microscopio de comparación que se tiene, que por cierto yo lo conozco, es un microscopio de muchos aumentos, donde en un sitio se ponen los pitones y en otro se pone la llave. Y entonces se va comparando los roces de una con otra, y la Guardia Civil dice que aquella allí no ha entrado ni espadines, ni llaves falsas, ni nada de nada. Sí, una llave que había entrado más de una vez en ese bombín, ¿no? Efectivamente. Sí. Por lo tanto, eso es lo que dice la Guardia Civil. Yo después hago el estudio de la puerta, que no se había hecho previo, entonces me daba el resultado de que allí se ha entrado con llave. Y 2 veces. Porque a mí en mi investigación me sale que estuvo de segunda. Es curioso. O sea, el asesino asesina y vuelve en un periodo de tiempo, ¿cuánto? No lo sé, y lo explico por qué. Las 2 camas, la cama de matrimonio donde apareció Miguel Ángel muerto, y la niña, esas 2 camas se hicieron. La niña, María, tuvo unos pequeños encontronazos en esa cama de matrimonio, tiene la mano puesta encima de tal, bueno. Entonces la cama se ve que está muy bien hecha por haber tenido esa cantidad de golpes y eso que tuvo la niña. La niña también estaba en el suelo, que yo ahí donde calculo que le cortó la yugular, en la falda de la colcha, ella puso los pies, por tanto tiró también. Yo tenía muchísimas ganas de estudiar la colcha, y me da positivo en una condición. Cuando yo veo la fotografía que saca la Guardia Civil, en el filo de la cama, en ese filo como algo más de 1 metro, todo estaba lleno de sangre, no había ninguna huella de zapatilla, la zapatilla del autor, según la Guardia Civil, esa zapatilla que había sacado, que era un 44,5, mirando hacia la cama. Es decir, ¿cómo podemos hacer una cama sin tenerla acceso a ella? O iba volando, que no lo creo, y tal. ¿Por qué no había ninguna zapatilla ninguna huella mirando hacia la cama? Porque la cama se hizo cuando la sangre ya estaba seca. En el caso de la niña ocurre exactamente igual. Bien, ¿qué tiempo tarda la sangre en secarse? No lo sé, porque no hicimos esa prueba. La temperatura la baja. Me parece que eran 12 grados que sacamos. El médico forense me parece que sacó 13 o 14 grados dentro de la habitación. Luego entonces tardaba más en secarse, como evidentemente la sangre que había allí. Bien, cuando yo estudio la colcha en el juzgado, veo que arriba del todo de la colcha, o sea, entre el filo que hay en el fardón a lo que es la plataforma superior de la cama, hay
una gran mancha de sangre. Es decir, la sábana en un momento dado, perdón, la corcha en un momento dado llegó al suelo y se llenó de sangre y empapó. Por lo tanto, la sangre estaba líquida. Sí, entendible. Sí. Luego, entonces, si la sangre ya estaba seca, quiere decir que volvió al tiempo a partir de cuando la sangre ya se quedó seca. Que fueron 4 horas, pues a partir de 4 horas, el tiempo que fuera. Que tarda 6 horas, pues a partir de 6 horas, el tiempo que fuera. Espeluznante, increíble. Bueno, Aníbal, ¿cuándo, para ir concluyendo? 1 hora, llevamos, está mal. ¿Cuándo vamos a tener las próximas noticias judiciales que tú pudieras informarnos? Mira, pues... no se sabe, según nuestro representante jurídico, pues el alto tribunal, como tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, pues evidentemente no actúa con la misma rapidez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es de ámbito autonómico regional, y esperemos mínimo, según me comentan, unos 6-7 meses. 6 o 7 meses. Mínimo. A partir de ahí... Bueno, en todo caso, esperar, ya paciencia lo que te tengo que pedir. Paciencia y que llegue, pero que no se abandone este caso, por favor, que estamos hablando que un asesino anda suelto, Un asesino anda suelto y no se sabe qué puede hacer mañana. Efectivamente. Y hay que detenerlo pues cuanto antes, sea quien sea. Bueno, Aníbal, ¿alguna cosita más que quieras decir? Ya debe que tienes abierta esta casa para cuando quieras. Bueno, pues yo nada, daros las gracias por atender nuestra petición para dar a conocer la concentración del sábado, y únicamente, pues vuelvo a repetir, estamos en manos del Tribunal Supremo, nos hemos visto desamparados judicialmente por la decisión de un jurado lego, de un jurado carente de formación para dirimir un caso de esta envergadura, y tan solamente apelamos a que el Tribunal Supremo pues ponga la lupa en este caso y atienda a lo que consideramos una cuestión de sentido común para que se haga una justicia digna y justa, pues por un hombre tan bueno como era mi hermano y por un ser indefenso, que una niña de 8 años, que pues una niña en estado puro, angelical. Que tuvo la mala suerte de estar allí, ¿no? Bueno, claro, si no está, pero... El autor... el autor... sea el que sea, la UCO apunta donde apunta, no yo, sí. Pero evidentemente cuando se manejaba la investigación y entendía que pudiera ser este hombre, dentro de los intercambios que Marianela y mi hermano tenía con la niña, sabía que la niña estaba allí. La niña le tocaba a mi hermano ese fin de semana. Sí. Al principio se habló de la niña por parte de la jueza de instrucción que utilizó esa expresión como víctima accidental. Parece que no lo creemos. Por todo lo que estamos contando, por lo que he leído, que la niña conocía a la víctima, ¿no? Sí. La niña conocía a la víctima. Sí, porque la niña hay un detalle muy importante y eso, bueno, lo sabe Juan José como perito conocía judicial. al asesino, he dicho que la niña conocía al asesino. Exactamente, te hemos entendido. Y es que la niña parece tapada. El hecho de que la niña parezca tapada con una pequeña manta, pues evidentemente refleja un síntoma de cercanía, de conocimiento por parte del autor. Sí, los médicos forenses apuntan a que la niña conocía a su autor. Y además con los ojos abiertos estaba la niña. Sí. Pues está cerrado, pues no me mira. Sí. Pero si está con los ojos abiertos me está mirando. Sí, claro. Sí, porque eso queda clarísimo, evidentemente. No, a ver, queda claro que el autor, que la niña conocía al asesino. Sí, claro. Sí. Hay que tener en cuenta que por eso la asesina. Hemos obviado un dato, porque son muchos datos para abordarlo en una hora, pero que los testigos auditivos, son unos testigos ecuatorianos, ante la UCO y en fase de instrucción, vienen a decir que lo que ellos escuchan son voces de 2 personas adultas con acento almonteño. Estamos hablando de testigos auditivos ecuatorianos que llevaban ya 14, 15 años viviendo en la localidad de Almonte, porque saben distinguir si es un acento almonteño, un acento catalán o un acento madrileño. Sí. Hablan de que les parecía una riña, una discusión que empieza a desencadenarse con lo de ¿qué haces aquí? Me tienes harto ya, lárgate de aquí. Y ellos hablan de que los dos, se trata de 2 personas, varones, adultos, con acento almonteño. Un dato muy importante, es decir, se conocía. Agresor y víctima, en este caso mi hermano, conocía a su autor. Sí, que es algo para ir cerrando el círculo, que el asesino que anda suelto por esa declaración es de Almonte, o al menos tiene acento almonteño también. O sea, que es una manera de cerrar el círculo. Totalmente. Sí, claro.
Sí, los testigos son fundamentales en este tipo de investigaciones. Claro. Las declaraciones y los testigos. Otra cosa que hubiese dicho, pues parecía inglés, hablaba español, pero el acento era inglés. Pues esto ya el círculo sí que lo amplía hasta medio mundo, pero claro, decía acento almonteño. En estos casos, si estudiamos, yo siempre digo que en la investigación criminal dice, dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. O sea, dame el móvil, te diré quién es. El móvil lo tenemos. Está bastante claro. Porque tenía llave, conocía la vivienda. No ha habido robo. Controlaba la vivienda, que es importante. De los años míos de experiencia, que son muchos en policía judicial, yo nunca he visto que el asesino volviera de segunda a la vivienda, si no controla. Y en este caso controlaba. Sí. O sea que son muchos factores que tenemos aquí que nos está dirigiendo hacia un solo punto. También sobre eso a mí me gustaría apuntar, ¿no? Y eso no son palabras mías porque yo no estaba en medio de la relación, pero Marianela sí en sus diferentes declaraciones ha apuntado a los tremendos celos que este individuo, el que ha sido acusado, tenía hacia la figura de mi hermano, pues porque entre Marianela y mi hermano pues se acaba la relación amorosa, pero sí existe una buena relación porque existe un nexo de unión ahí importante que es la niña. La niña, yo siempre he definido que la relación que tenía con mi hermano era de una simbiosis, era un amor simbiótico, eso era una simbiosis natural. Es decir, mi hermano adoraba a esa niña por encima de su propia vida y esa niña adoraba a su padre, ¿no? Marianela era consciente de que se tenía que separar de Miguel Ángel porque se acaba, por así decirlo, el amor hacia él, pero la relación emocional, ¿no? Ella siempre ha hablado de Miguel Ángel como una bellísima persona y ella ha manifestado los tremendos celos que este individuo manifestaba hacia mi hermano, prohibiéndole que tuviera contacto con él. De hecho, ella cuando se intercambiaban la niña cada semana, ella lo tenía que hacer últimamente, una vez que abandonó la vivienda, en las puertas del piso, sin acceder arriba. Referente a eso que estaba diciendo Aníbal, que yo al principio no entendía algo, en la investigación me salía que la niña, cuando sale de la habitación de la habitación principal, donde estaba el padre y el asesino estaba allí pues, dando las últimas puñaladas, la niña sale corriendo y podía haberse dirigido a la puerta de la calle, haberse salido por medio, o haberse dirigido a la azotea y haber pedido auxilio, socorro por allí por la azotea. No, la niña no hace nada de eso. La niña se va al cajón de los cubiertos y coge un cuchillo. Sí. Para defender al padre. Para defender al padre. Yo eso no lo entendía hasta que ya he visto que toda la familia está con que el padre y la niña y el padre eran lo que estaba diciendo. Uña y carne. Y no me cabe, por eso yo decía, en un principio a mí yo veía aquella la reconstrucción y me salía y volvió otra vez desde el principio porque eso me daba... Claro, la tendencia natural de cualquier ser humano en ese caso... Yo mismo es salir corriendo y abrir la puerta de socorro, por favor. Claro, pero ella no. La tendencia de cualquier ser humano. Exactamente. Sin embargo, ella no hace eso. Ella no. Ella va directamente. La iniciativa de defender al padre, exactamente. Claro, de lo que estaba viendo. Coge un pequeño cuchillo y se lo lleva a la habitación. La habitación ella ya estaba ya anémica porque la sangre que estaba perdiendo era importante. Y allí se quedó sentada, después se tumba. Y después, posterior, llega al otro, él se pone de pie y entonces ahí le da algunas puñaladas más, lo tumba y después le da varias, en el suelo, estando ya en el suelo, le da varias puñaladas más. Bueno, pues a ver si sigue esta investigación, tiene que seguir adelante hasta que el asesino acabe ya en prisión. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias, Paco. Ánimo, cuenta con nuestra emisora para cualquier cosa que necesite y vamos a difundir también lo que queda todavía toda la semana, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y a las 7 de la tarde, el sábado 7 de abril, en la plaza. 6:30 en la Plaza de las Mojas, allí es la cita. Van a estar también del padre de Marta del Castillo, estará allí también apoyando, estará mi amigo Juan José Cortés, que también estará por allí. Ruth, creo que sí, Ruth, Cortés, Adoración Cano, la familia también. de la Palma del Condado, familia de la pequeña Miriam, asesinada también hace unos cuantos de años. Que van a estar los padres, ¿no? que han perdido a los hijos en una circunstancia lamentable. Bueno, pues lo dicho, Aníbal, muchísimas gracias. Y Juan José, son mucho, una cantidad de abogados, ya lo verás cuando tú veas el enlace y las reproducciones que va a tener esto en
en Facebook y también en YouTube. Pero te digo que son muchos abogados y conocidos tuyos, por cierto, que nos están visualizando y mandándonos saludos. Juan José Gin, prestigioso perito, toda la vida. Ya está a punto de jubilarte, ¿no, Juan José? Ya estoy jubilado. Pero sigues trabajando. Sí, es una profesión muy bonita como para abandonar. Sí, no se puede abandonar. Me jubilé y entonces ya después pues me dediqué a esto. Me encanta el trabajo, es un trabajo muy bonito. Es verdad, es destruir, es conseguir prueba para que al malo lo metan en la cárcel. Qué cosa más bonita. Es un trabajo precioso. Yo tengo a dos hijos míos que también los estoy metiendo por el aro, en que también lo tengo de perito, y mi hijo me dice que mi padre es tan bueno, eso dice, que va a decir el hijo del padre, ¿no? Porque se introduce dentro de la cuestión y como si fuera el autor, y es verdad. ¿Tú te metes en la escena del crimen? Yo me meto en la escena del crimen. Pero siempre, el asesino siempre deja una huella. El asesino y el ladrón deja muchas muchas huellas. En este caso, por ejemplo, nos quiso engañar porque la huella de pisada que quedaba allí, que era de una zapatilla Nike, eran una 44,5, y sin embargo yo descubrí, con un estudio en un momento que me quedó, descubrí que el autor tenía pies más pequeños que el hueco de la zapatilla. O sea que no quedó. Yo cuando estaba viendo los informes de la Guardia Civil de la fotografía, pues vi una fotografía que le faltaba el tacón. Digo, bueno, pues no ha quedado bien. Veo la siguiente, no tiene tacón. Veo la siguiente y no tiene tacón. Y digo, pues este hombre, el autor, algún desperfecto tiene en el pie. Pero claro, después veo que un derecho y un izquierdo, los dos eran iguales. Sí. Luego entonces ya no era así. Entonces eso me picó un poco la curiosidad, hice un estudio y me quedó que efectivamente tenía el pie más pequeño que el número de zapatos. Ahí también los quiso engañar. Sí, increíble. Y otro detalle curioso, que es lo que el autor decía. Aníbal, que la UCO le hace un registro a esta persona, le hace un registro en su casa y encuentra una zapatilla del 44,5 con su ADN. Bueno, Aníbal, por lo dicho, muchísimas gracias. Abraham, que también anduvo en el control con Cristina, y Juan José, muchísimas gracias también por tu aportación. Enhorabuena por el trabajo. A tu entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues la programación continúa ahora en Antena Huelva Radio. Vamos a recordar que mañana, un poquito antes, a partir de las 6:30 estará José Luis Camacho Malo con la tertulia del Recre. Se adelanta un poco, habida cuenta de que, no sabéis, cuando juega el Real Madrid, juega el Barça la Copa de Europa, y la tertulia es a la misma hora. Siempre intentamos retrasar para que puedan oír y ver la tertulia del Recre y luego ver el partido del Real Madrid, a ver si mañana le puede ganar a la Juve. Gracias, la programación continúa.